amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Continuamos conociendo personajes bíblicos que pusieron sus intereses antes que el de los demás y no supieron apreciar a su hermano en mayor estima que ellos. José fue vendido por sus hermanos porque estos no soportaban el amor de su padre hacia él. Génesis 37, 2 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Raquel era la mujer amada por Jacob. Pasaron muchos años antes que ella pudiera darle hijos, y para culminar la tragedia, ella murió al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Por supuesto que Jacob sentía un afecto muy especial por su querido José, pero sus hermanos, que por cierto eran ya hombres grandes, hasta con familias formadas, primeramente no se comportaban en la forma esperada, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, dice el texto que hemos leído. Bueno, ellos no podían portarse de la manera correcta y tampoco podían manejar el mal sabor de boca que les dejaba el trato que Jacob demostraba a este adolescente. Tan poca capacidad, tan poca madurez tuvieron estos hombres que decidieron deshacerse del problema. La túnica y los rebuscados sueños de José eran solo gotas colmando el vaso de la impaciencia de sus hermanos. Versículos 18, 19 y 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Después de esto, veamos en el 28 cómo solucionaron hacer con José. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Qué fue lo que lograron los hermanos de José por ver nada más cómo quitarse el inconveniente de encima? Ellos nada más pensaron en su bienestar, en la amargura que sentían en su corazón. Lo que lograron, pensando como humanos, quitemos por el momento el hecho de que Dios está en control de todo lo que sucede. Viendo por su propio bien, velando por sus intereses, ellos no lograron que el corazón de Jacob se volviera a ellos incondicionalmente, sino que la tristeza de Jacob fuera tan grande que ni siquiera quisiera recibir consuelo de su familia. Voy a morir en luto por mi hijo, dijo Jacob. Lograron poner en el corazón de Jacob una nube gris que le acompañaría todos los días de su vida. Además de que a la falta de José, Jacob volcó sus cuidados hacia su hijo pequeño. Génesis 42:4. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo:
dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Saltemos un poco en esta lectura hasta el 44, 19 en adelante. Después de todo lo acontecido, que estoy segura que ustedes conocen muy bien, mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Su padre no los amó más porque le faltaba José, les amó igual, pero con tristeza, y en alguna manera sabía que lo acontecido a José se debía al gran amor que él le tenía, por ser hijo de Raquel. Posiblemente él no sospechaba que a José le había sucedido alguna tragedia por mano de sus hermanos, pero sí por causa de su gran amor a él. Entonces, como quería igual a Benjamín, lo cuidaba en extremo. Consiguieron también tener temor de José, porque su conciencia les acusaba frente a él. Ellos sabían lo que habían hecho y mostraban gran temor y humillación ante José. Esperaban de él lo mismo que le habían hecho. Y ante la muerte de Jacob, pensaban que iban a pagar su maldad. Génesis 50, del 15 al 18, dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Como podemos ver, otro resultado de querer ver por ellos mismos y no considerar a su hermano como a sí mismos fue el tener que vivir con incertidumbre y temor toda su vida. Y después de la mentira sobre la muerte de José que hicieron creer a Jacob durante largos años, tienen que seguir inventando mentiras para, según ellos, conseguir el favor de José. Una vida muy estresante la de estos hombres. Conozcamos a Judá y Tamar. En esta lectura vamos a encontrar dos casos en uno. Leamos Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los
los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Primeramente hablemos de Onán. El texto nos dice: Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Onán debía cumplir con la ley del levirato, que le obligaba a casarse con la viuda de su hermano, si éste no hubiera dejado hijos al tiempo de morir. Esta ley era con la intención de preservar las tierras en las familias y no dejar morir la memoria de la persona. El primer hijo que naciera a esta pareja iba a tener el nombre del difunto y no el de la persona que lo estaba engendrando. Onán se sometió a tomar a Tamar por mujer, pero no estaba dispuesto a asegurar descendencia a su hermano, y tomó medidas para asegurarse una cosa y evitar lo otro. Onán pagó con su vida el haber velado únicamente por sus intereses. Muy corto el paso de Onán por la vida y por la historia. Pensó en sí mismo al no querer asegurar descendencia a su hermano. No se preocupó porque Tamar estaba condenada a quedar en la absoluta soledad. Pensó solamente en él y no tuvo un buen fin. En el mismo caso encontramos a Judá. Hizo que su hijo Onán cumpliera con la ley del levirato, pero luego no quiso que su hijo menor cumpliera con la ley. Judá pensaba que la muerte de sus 2 hijos mayores se había debido a algo referente a Tamar, pero nosotros hemos leído que cada uno murió por causa de su propio pecado. Pero él sí la envió a guardar su viudez, no la dejó libre para poder encontrar ella otro marido, sino que le dijo: Quédate en la casa de tu padre. Cuando Judá fue confrontado después del plan que había urdido Tamar y que también le salió, la palabra de Dios nos dice: Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Judá tampoco estaba velando por cumplir la ley, ni mucho menos en redimir a Tamar. A lo mejor él estaba esperando que ella olvidara el asunto, pero ella estaba atada a la familia de Judá. Si ellos no la redimían, ella iba a morir en triste abandono. Así que tuvo que hacer una trampa para poder conseguir tener un hijo que fuera su soporte. Y mira cómo son las cosas de Dios, que Tamar dio a luz 2 hijos en lugar de 1. Y Judá tuvo que reconocer su mal proceder ante Tamar y ante la ley al negarle a ella lo que le correspondía. Judá actuaba protegiendo a su hijo supuestamente de Tamar. Conozcamos también a un fulano. Este fue uno que ni siquiera alcanzó a preservar su nombre por causa de su egoísmo, y es un caso muy parecido al anterior, en el cual también debía cumplirse la ley del levirato. Ruth 4 de los versículos 1 al 5. Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Conozcamos cómo este fulano solo estaba interesado en
su propio bien. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Poseer las tierras siempre ha sido un gran anhelo del ser humano. En el caso del pueblo judío, lo que se vendía era el derecho a explotar la tierra, y en el año del jubileo la tierra debía volver a sus dueños originales, para evitar que los pobres fueran dejados sin recursos y los ricos se hicieran más y más ricos, como sucede en la actualidad. Para el fulano era muy conveniente obtener esas tierras, ya que sabía que Noemí no tenía herederos y por lo tanto las tierras a la larga serían de su familia, al no haber nadie a quien devolverlas al cumplirse el jubileo. Él claramente manifiesta su interés de hacerse de esas tierras, pero al conocer que la posesión conlleva la obligación de redimir a Ruth y a Noemí, él manifiesta sin vergüenza alguna: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Un claro caso de cuando decimos no puedo y se debe haber dicho no quiero. Este fulano, al igual que Onán, no estaba dispuesto a levantar herederos para el difunto de Elimelech y para asegurar una buena vejez a Noemí. Veló por lo suyo propio, aunque por lo menos fue claro en decir lo que tenía en su corazón: no quiero arruinar mi heredad, revolviéndola con la de alguien que al final va a tomar su parte. Después de haberme esforzado yo, dijo él, ¿de qué se perdió este fulano? Primeramente de obtener un nombre. Ni siquiera valió la pena para el escritor del libro de Ruth decirnos su nombre. Luego, no podemos ponernos a pensar más allá de lo que está escrito, pero conocemos las muchas y grandes bendiciones que se expresaron para Booz y Ruth al contraer matrimonio. Fueron muchas las bienaventuranzas que los ancianos les dedicaron, y se perdió de tener una mujer virtuosa como esposa, por ver nada más por su propio bienestar. Finalmente vamos a ver acerca de un hombre que pensó en obtener ganancias económicas de lo que debía ser espiritual, en Hechos 8, 9 al 24. Leo para ustedes. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Al pobre Simón no le podemos echar muchas piedras. Es un recién convertido, luchando por dejar su antigua naturaleza. A él no le interesaba usar el don del Espíritu Santo para beneficio del crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Al ver todas las maravillas que con el Espíritu Santo se hacían, él no pudo más que intentar volver a su vieja manera de vivir, viendo su propio interés. Él se dijo: si con mentiras era bueno como mago, me imagino qué puedo hacer con este don. Su fin no fue tan malo, por la gracia de Dios, que comprendió que Simón estaba luchando, y al final leemos: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Si su arrepentimiento fue genuino, como pensamos que lo fue, lo veremos en las mansiones celestiales. Todos los anteriores son ejemplos de no tomar en cuenta el versículo con el que empezamos este recorrido, Filipenses 2, 1 al 5, donde recordamos
Recordamos que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Obviamente las personas de las que hemos estudiado y escudriñando podemos encontrar muchas más, ellos no tenían estos textos para poder leerlos y meditar. Los he traído a cuenta para que comprendamos que hay muchas formas en las cuales podemos fallar al poner en primer lugar a nuestros hermanos, al pensar primero en nosotros y tenerlos en más y mejor estima que nuestro ser. La naturaleza humana desde niños nos impulsa a ver por lo nuestro. El niño aprende muy tempranamente a decir mío, para mí, o quiero esto y esto otro. Cuesta, hermanas, cuesta mucho pensar que son los demás los que merecen todas las cosas buenas. Si todos pensáramos en igual forma, el gozo de Pablo sería completo. Así que les invito a que sigamos completando el gozo de Pablo, sintiendo lo mismo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él no estimó el ser igual a Dios, nos vio como merecedores de su sacrificio, aunque nosotros sabemos perfectamente que en realidad no lo somos. Procuremos estar teniendo el mismo amor, estimando a los demás como superiores y velando primero por el interés y provecho de nuestra familia y nuestros hermanos, antes que por nosotras, como la naturaleza nos impulsa. Bendiciones para sus vidas, amadas de Dios. Este fue tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Puedes escuchar este y muchos más estudios bíblicos, exhortaciones, mensajes de ánimo y consejería en mi canal de YouTube, en el cual puedes encontrarme como Seili Herrera Lara. Puedes dar me gusta a la fanpage Familia Lara Herrera en Facebook. También puedes escribirme al correo electrónico somoslaraherrera2020@gmail.com. Bendiciones de Dios para tu vida. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.